Capítulo 13. La transgresión y abominación de Soladora. Tal es el sacrificio, el sacerdocio y el ministerio de Cristo en su ministerio en el santuario y el verdadero tabernáculo, que el Señor erigió, y no el hombre. Tal es la declaración en el libro de Hebreos de la verdad, el mérito y la eficacia del sacrificio, el sacerdocio, el santuario y el ministerio de Cristo. Pero no es solo en el libro de Hebreos donde se encuentra esta gran verdad. Porque aunque no está tan directamente declarada ni tan plenamente discutida en ningún otro lugar como lo está en el libro de Hebreos, es reconocida a través de todo el Nuevo Testamento tan verdaderamente como el santuario y el ministerio del sacerdocio levítico son reconocidos a través del Antiguo Testamento, aunque no esté tan directamente declarado ni tan plenamente discutido en ningún otro lugar como en Éxodo y Levítico. En el último libro del Nuevo Testamento, en el mismo primer capítulo, se ve a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con las vestiduras del sumo sacerdote. También en medio del trono y de los querubines y de los ancianos se vio un cordero como si hubiera sido inmolado. Allí también se vio un altar de oro, y uno con un incensario de oro ofreciendo incienso, que, con las oraciones de los santos, ascendía delante de Dios. Se vieron las 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Se vio el templo de Dios en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Allí se promete y declara que aquellos que tienen parte en la primera resurrección y sobre quienes la segunda muerte no tiene poder, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años, en ese sacerdocio. Y cuando el primer cielo y la primera tierra hayan pasado y no haya lugar para ellos, y el nuevo cielo y la nueva tierra hayan sido introducidos, con la ciudad santa descendiendo del cielo de parte de Dios, el tabernáculo de Dios estando con los hombres, él habitando con ellos, ellos su pueblo y Dios mismo con ellos y su Dios, cuando él haya enjugado toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores habrán pasado. Entonces, y no hasta entonces, se declara de la ciudad de Dios: no vi templo en ella. Así, es tan cierto que hay un sacerdocio, un ministerio sacerdotal y un santuario en esta dispensación como que lo hubo en la antigua. Sí, aún más verdaderamente, porque aunque había un santuario, un sacerdocio y un ministerio en la antigua dispensación, todo era solo una figura para aquel tiempo presente, una figura de esto que ahora es lo verdadero y que está en el cielo. Este verdadero sacerdocio, ministerio y santuario de Cristo en el cielo es demasiado claro en el Nuevo Testamento como para ser negado por alguna posibilidad. Sin embargo, frente a todo esto, es algo que casi nunca se piensa. Es algo casi desconocido e incluso apenas creído en el mundo cristiano hoy. ¿Por qué es esto y cómo podría ser? Hay una causa. La Escritura lo dice y los hechos lo demuestran. En el libro de Daniel, capítulo 7, el profeta vio en visión los 4 vientos del cielo luchando sobre el gran mar, y 4 bestias grandes subían del mar, diferentes una de otra. La primera era como un león y tenía alas de águila, lo cual simbolizaba el reino mundial de Babilonia. La segunda era como un oso, que se alzaba sobre un costado, y tenía 3 costillas en su boca, lo cual simbolizaba el reino mundial unido de Media y Persia. La tercera era como un leopardo, que tenía 4 cabezas y 4 alas de ave, lo cual simbolizaba el dominio mundial de Alejandro el Grande y Grecia. La cuarta bestia era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, y tenía grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y jolaba con sus pies lo que quedaba, y era diferente de todas las bestias que fueron antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta gran bestia simbolizaba el imperio mundial de Roma, diferente de todos los que fueron antes, porque originalmente no era un reino o monarquía, sino una república. Los 10 cuernos simbolizaban los 10 reinos que fueron plantados en el territorio de la Roma occidental cuando ese imperio fue aniquilado. Entonces dice el profeta: consideré los cuernos, los 10 cuernos, y he aquí, entre ellos subió otro cuerno pequeño, delante del cual fueron arrancados de raíz 3 de los primeros cuernos, y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. El profeta contempló y consideró este cuerno pequeño hasta que se asentó el juicio, y los libros fueron abiertos. Y cuando este juicio fue asentado y los libros abiertos, dice: miré entonces, en ese momento,
a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miré hasta que la bestia fue muerta, y su cuerpo destruido, y entregado para ser quemado en el fuego. Nótese el notable cambio de expresión en esta última declaración. El profeta contempló el cuerno pequeño desde el tiempo de su surgimiento hasta el tiempo en que se asentó el juicio y los libros fueron abiertos. En ese momento contempló el cuerno pequeño, y ahora, particularmente, a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y continuó contemplando esa misma cosa, ese mismo cuerno pequeño, hasta el fin y hasta su destrucción. Pero cuando llega su destrucción, la palabra que lo describe no es que el cuerno pequeño fue quebrado o destruido, sino que la bestia fue muerta y su cuerpo destruido y entregado al fuego ardiente. Esto muestra que el cuerno pequeño no es sino otra fase de la cuarta bestia original, o espantosa y terrible, que el cuerno pequeño no es sino la continuación de la bestia espantosa y terrible, en su misma disposición, espíritu y propósitos, solo bajo una forma variante. Y así como el cuarto poder mundial, la bestia espantosa y terrible en su forma original fue Roma, así el cuerno pequeño en sus obras no es sino la continuación de Roma, del espíritu y la obra de Roma, bajo esta forma. La explicación de esto, dada en el mismo capítulo, confirma lo que ha sido declarado. Porque de este cuerno pequeño se dice que será diferente de los primeros, que hablará palabras contra el Altísimo, y desgastará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley del Altísimo. También se dice que el mismo cuerno hizo guerra contra los santos, y los venció, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Todas estas cosas son verdaderas, y esta es la descripción de la Roma posterior en todo. Y todo esto es confirmado por la Roma posterior misma. Porque León el Grande fue papa desde el año 440 después de Cristo hasta el 461 después de Cristo, precisamente en el tiempo cuando la Roma antigua estaba en sus últimos días, cayendo rápidamente en ruina. Y León el Grande declaró en un sermón que la antigua Roma no era sino la promesa de la Roma posterior, que las glorias de la primera serían reproducidas en la Roma católica, que Rómulo y Remo no eran sino los precursores de Pedro y Pablo, que los sucesores de Rómulo eran por lo tanto los precursores de los sucesores de Pedro, y que, así como la antigua Roma había gobernado el mundo, así la Roma posterior, por la sede del santo y bendito Pedro como cabeza del mundo, dominaría la tierra. Esta concepción de León nunca fue perdida por el papado, y cuando, solo 15 años después, el imperio romano como tal pereció, y solo el papado sobrevivió a la ruina y mantuvo firmemente el lugar y el poder en Roma, esta concepción de León fue aún más firmemente y con mayor certeza sostenida y afirmada. Esa concepción también fue intencional y sistemáticamente desarrollada. Las escrituras fueron estudiadas laboriosamente e ingeniosamente pervertidas para sostenerla. Mediante una aplicación perversa del sistema levítico del Antiguo Testamento, la autoridad y la eternidad del sacerdocio romano ya habían sido establecidas. Y ahora, por deducciones perversas, del Nuevo Testamento, la autoridad y la eternidad de la misma Roma fue establecida. Tomando la posición de que ella es la única verdadera continuación de la Roma original, sobre esa base el papado tomó la posición de que dondequiera que el Nuevo Testamento cite o se refiera a la autoridad de la Roma original, ahora se refiere a ella, porque ella es la única verdadera continuación de la Roma original. En consecuencia, donde el Nuevo Testamento ordena sumisión a las potestades superiores o obediencia a gobernadores, significa el papado, porque el único poder y los únicos gobernadores que entonces existían eran romanos, y el poder papal era la verdadera continuación del romano. Cada pasaje era aprovechado donde se ordena sumisión a las potestades existentes, cada instancia citada donde de hecho se había rendido obediencia a los oficiales imperiales, poniendo especial énfasis en la sanción que el mismo Cristo había dado al dominio romano al pacificar al mundo por medio de Augusto, al nacer en el tiempo del censo, al pagar tributo al César, al decir a Pilato: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, Bryce». Y puesto que Cristo había reconocido la autoridad de Pilato, quien no era sino el representante de Roma, ¿quién se atrevería a desatender la autoridad del papado, la verdadera continuación de esa autoridad, a la cual incluso el Señor del cielo se había sometido?
Y fue solo la culminación lógica de esta suposición cuando el Papa Bonifacio VIII se presentó ante la vista de la multitud, vestido con una coraza, con un casco en su cabeza y una espada en su mano levantada en alto, y proclamó: «No hay otro César, ni rey, ni emperador que yo, el sumo pontífice y sucesor de los apóstoles», y, cuando además declaró, ex cathedra: «Por lo tanto, afirmamos, definimos y proclamamos que es necesario para la salvación creer que todo ser humano está sujeto al pontífice de Roma». Esto es prueba suficiente de que el cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel es la Roma papal y que es, en espíritu y propósito, intencionalmente la continuación de la Roma original. Ahora, en el capítulo 8 de Daniel, este tema es retomado nuevamente. Primero, el profeta ve en visión un carnero con 2 cuernos que eran altos, pero uno más alto que el otro, correspondiendo al oso que se levantaba sobre un costado más alto que el otro. Esto es declarado claramente por el ángel como significando los reyes de Media y Persia. Luego el profeta vio un macho cabrío que venía del oeste sobre la faz de toda la tierra, sin tocar el suelo, y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Derrotó al carnero, quebró sus 2 cuernos, lo derribó a tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de su mano. Esto es declarado por el ángel como significando el rey de Grecia, y el gran cuerno que está entre sus ojos es el primer rey. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, y cuando estuvo fuerte, el cuerno notable fue quebrado y en su lugar surgieron 4 notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto es declarado por el ángel como significando que 4 reinos se levantarán de esa nación, pero no con su, de Alejandro, poder. De una de esas divisiones del imperio de Alejandro, el profeta vio luego que salió un cuerno pequeño, que creció en extremo, hacia el sur, y hacia el este, y hacia la tierra hermosa. Las direcciones mencionadas muestran que este poder se levantó y se engrandeció en extremo desde el oeste. Esto es explicado por el ángel como significando, al fin del reinado de ellos, las 4 divisiones de Grecia, cuando los transgresores hayan llegado al colmo, se levantará un rey de rostro fiero y entendido en enigmas. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Y su poder se fortalecerá, mas no con su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará y hará, y destruirá a los fuertes y al pueblo santo. Y por su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y se engrandecerá en su corazón, y sin aviso destruirá a muchos. También se levantará contra el príncipe de los príncipes, se engrandeció incluso hasta el príncipe del ejército. Verso 11. Pero será quebrantado sin mano. Estas especificaciones muestran que el cuerno pequeño del capítulo 8 de Daniel representa a Roma desde el tiempo de su surgimiento, en la destrucción del imperio griego, hasta el fin del mundo, cuando es quebrantado sin mano, por aquella piedra, cortada del monte sin mano, que entonces desmenuza y consume todos los reinos terrenales. Daniel 2, 34, 35, 44, 45. Hemos visto que en el capítulo 7 de Daniel el cuerno pequeño, aunque como tal representa solo la fase posterior de Roma, sin embargo realmente representa a Roma en ambas fases, Roma desde el principio hasta el fin, porque cuando llega el tiempo en que el cuerno pequeño debe ser quebrantado y destruido, es de hecho la bestia la que es muerta, y su cuerpo destruido y entregado para ser quemado en el fuego. Así, el pensamiento con el cual concluye la historia del cuerno pequeño en Daniel 7 continúa en Daniel 8 con referencia al mismo poder. En Daniel 8 la expresión cuerno pequeño abarca toda Roma en ambas fases, tal como se muestra en las expresiones finales respecto al cuerno pequeño en Daniel 7, como también se muestra en las expresiones la abominación desoladora y la transgresión desoladora aplicadas a Roma en ambas fases. Daniel 9, 26, 27, Mateo 24, 15, Daniel 11, 31, 12, 11, 8, 11 y 13, y como es confirmado por la enseñanza y la historia de la Roma posterior misma. Es todo uno, excepto solo que todo lo dicho de la Roma anterior es verdadero e intensificado en la Roma posterior. Y ahora consideremos más las expresiones de las Escrituras en Daniel 8 respecto a este poder del cuerno pequeño.
En los versículos 11 y 25 de este poder del cuerno pequeño se dice, se engrandecerá en su corazón. Se engrandeció incluso hasta, o contra, el príncipe del ejército. Y, también se levantará contra, o reinará en oposición a, el príncipe de los príncipes. Esto es explicado en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, donde el apóstol, corrigiendo impresiones erróneas que los tesalonicenses habían recibido respecto a la venida inmediata del Señor, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 2 Tesalonicenses 2, 3, 5. Claramente esta escritura describe el mismo poder que está representado por el cuerno pequeño en Daniel 8. Pero hay otras consideraciones que lo muestran aún más plenamente. Él dice que cuando estaba en Tesalónica con los hermanos les había dicho estas mismas cosas que ahora les escribe. En Hechos 17, 1:3 está el registro concerniente a Pablo cuando aún estaba con los tesalonicenses. Como sigue, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Y en este razonar con ellos basándose en las Escrituras, les habló acerca de esta apostasía que debería venir, en la cual se revelaría el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, el hijo de perdición, que se opondría a Dios y se exaltaría sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, incluso poniéndose en el lugar de Dios y haciéndose pasar por Dios. Al razonar con el pueblo basándose en las Escrituras, donde en las Escrituras halló Pablo la revelación de la cual pudo decirles todo esto a los tesalonicenses? Fue en este capítulo 8 de Daniel donde el apóstol lo encontró, y de allí fue que se lo dijo mientras estuvo con ellos. Porque en el capítulo 8 de Daniel están las mismas expresiones que él usa en 2 Tesalonicenses, de las cuales dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Esto fija el tiempo como posterior a los días de los apóstoles, cuando Roma se engrandeció, incluso hasta el príncipe del ejército, y, contra el príncipe de los príncipes, y lo conecta directamente con la apostasía que desarrolló el papado, o Roma, en su fase posterior y última. Ahora leamos los versículos 11 y 12 de Daniel 8 y se verá claramente que aquí está exactamente el lugar donde Pablo encontró la escritura de la cual enseñó a los tesalonicenses concerniente al hombre de pecado y al misterio de iniquidad. Sí, se engrandeció hasta el príncipe del ejército, y por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue derribado. Y se le entregó el ejército a causa de la transgresión contra el sacrificio continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo y prosperó. Esto señala claramente aquello que quitó el sacerdocio, el ministerio y el santuario de Dios y del cristianismo. Leámoslo otra vez. Sí, él, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, se engrandeció hasta el príncipe del ejército, contra el príncipe de los príncipes, Cristo, y por él, el hombre de pecado, fue quitado el sacrificio continuo, el servicio continuo, el ministerio y el sacerdocio de Cristo, y el lugar de su santuario, el santuario del príncipe del ejército, del príncipe de los príncipes, Cristo, fue derribado. Y se le entregó un ejército, al hombre de pecado, contra el sacrificio continuo, contra el servicio continuo del ministerio de Cristo, el príncipe del ejército, por causa de la transgresión, echó por tierra la verdad, y hizo y prosperó. Fue, por causa de la transgresión, es decir, por causa del pecado, que este poder obtuvo el ejército, que fue usado para echar la verdad por tierra, para apartar de la Iglesia y del mundo el sacerdocio de Cristo, su ministerio y su santuario, y para echarlo todo por tierra y pisotearlo. Fue por causa de la transgresión que esto fue realizado. La transgresión es pecado, y esta es la consideración y la revelación sobre la cual el apóstol en 2 Tesalonicenses define este poder como el hombre de pecado y el misterio de iniquidad. En Daniel 8, 11, 13, 11, 31 y 12, 11, se notará que la palabra sacrificio es en cada caso suplida. Y es completamente suplida,
porque en su lugar en el original no hay palabra alguna. En el original, la única palabra que aparece en este lugar es la palabra tamid, que aquí se traduce continuo o diario. Y en estos lugares la expresión diario no se refiere al sacrificio diario más de lo que se refiere al ministerio diario completo o al servicio continuo del santuario, del cual el sacrificio era solo una parte. La palabra tamid en sí misma significa continuo o perpetuo, constante, estable, seguro, constantemente, para siempre. Solo tales palabras expresan el pensamiento de la palabra original, que en el texto bajo consideración se traduce diario. En números 28 y 29 solamente, la palabra se usa 17 veces, refiriéndose al servicio continuo en el santuario. Y es este servicio continuo de Cristo, el verdadero sumo sacerdote, que permanece para siempre, y que es consagrado para siempre jamás, en un sacerdocio inmutable, es este servicio continuo de nuestro gran sumo sacerdote lo que el hombre de pecado, el papado, ha quitado. Es el santuario y el verdadero tabernáculo en el cual este verdadero sumo sacerdote ejerce su ministerio continuo lo que ha sido derribado por la transgresión desoladora. Es este ministerio y este santuario lo que el hombre de pecado ha quitado a la Iglesia y ha ocultado del mundo, y ha echado por tierra y pisoteado, y en cuyo lugar ha puesto para sí la abominación que desola. Lo que la Roma anterior hizo físicamente al santuario visible o terrenal, que era la figura de lo verdadero, Daniel 9, 26, 27, Mateo 24, 15, eso la Roma posterior lo ha hecho espiritualmente al santuario invisible o celestial que en sí mismo es el verdadero. Daniel 11, 31, 12, 11, 8, 11 y 13. En la cita de nota al pie en la página 91, ver abajo, se muestra que en la apostasía, los obispos, presbíteros, diáconos y la Eucaristía fueron hechos para suceder al sumo sacerdote, sacerdotes, levitas y sacrificios del sistema levítico. Ahora, por toda evidencia de las Escrituras, es cierto que, en el orden de Dios, era Cristo y su ministerio y santuario en el cielo, y esto solo, lo que en verdad era el objeto del sistema levítico y lo que es verdaderamente la sucesión cristiana de ese sistema. Por lo tanto, cuando en y por la apostasía el sistema de obispos como sumos sacerdotes, presbíteros como sacerdotes, diáconos como levitas, y la cena como un sacrificio fue insinuado como la sucesión cristiana al sistema levítico, esto en sí mismo no fue otra cosa que poner este falso sistema de la apostasía en el lugar del verdadero, excluir completamente al verdadero y finalmente echarlo por tierra y pisotearlo. Y así es como esta gran verdad cristiana del verdadero sacerdocio, ministerio y santuario de Cristo no es conocida por el mundo cristiano hoy. El hombre de pecado lo ha quitado y lo ha echado por tierra y lo ha pisoteado. El misterio de iniquidad ha ocultado esta gran verdad de la Iglesia y del mundo durante todos estos siglos en los cuales el hombre de pecado ha tenido lugar en el mundo y se ha hecho pasar por Dios y su hueste inicua como la Iglesia de Dios. Y aún así, incluso el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, da testimonio de la necesidad de tal servicio en la Iglesia en favor de los pecados. Porque aunque el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, ha quitado el verdadero sacerdocio, ministerio y santuario de Cristo y los ha echado por tierra para ser pisoteados, y los ha ocultado completamente de los ojos del mundo cristiano, sin embargo no desechó completamente la idea. No, ella desechó lo verdadero y echó lo verdadero por tierra, pero, reteniendo la idea en lugar de lo verdadero, edificó en su propio dominio una estructura totalmente falsa. En lugar de Cristo, el verdadero y divino sumo sacerdote de la propia designación de Dios en el cielo, ella ha sustituido un sacerdocio humano, pecaminoso y pecador en la tierra. En lugar del ministerio continuo y celestial de Cristo en su verdadero sacerdocio sobre su verdadero sacrificio, ella ha sustituido solo un ministerio intermitente de un sacerdocio humano, terrenal, pecaminoso y pecador en el sacrificio diario de la misa. Y en lugar del santuario y el verdadero tabernáculo, que el Señor erigió y no el hombre, ella ha sustituido sus propios lugares de reunión de madera y piedra, a los cuales aplica el término santuario. Así, en vez del único sumo sacerdote continuo, el único ministerio continuo y el único santuario continuo en el cielo, que Dios ha ordenado y que es el único verdadero,
ella ha ideado de su propio corazón y ha sustituido por lo único verdadero muchos sumos sacerdotes, muchos ministerios, muchos sacrificios y muchos santuarios en la tierra, que en toda relación posible son solamente humanos y totalmente falsos. Y nunca puede quitar el pecado. Ningún sacerdocio terrenal, ningún ministerio terrenal, ningún sacrificio o servicio terrenal en ningún santuario terrenal puede quitar el pecado. En el libro de Hebreos hemos visto que incluso el sacerdocio, el ministerio, el sacrificio y el servicio en el santuario terrenal, el mismo servicio que el Señor ordenó en la tierra, nunca quitó el pecado. El registro inspirado es que nunca quitaron el pecado, y que nunca pudieron quitar el pecado. Solo el sacerdocio y el ministerio de Cristo pueden quitar el pecado. Y este es un sacerdocio y un ministerio en el cielo y de un santuario que está en el cielo. Porque cuando Cristo estaba en la tierra no era sacerdote, y si hubiera permanecido en la tierra hasta esta hora, aún no sería sacerdote, como está escrito, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Hebreos 8, 4. Así, por palabra clara e ilustración abundante, Dios ha demostrado que ningún sacerdocio, sacrificio o ministerio terrenal puede jamás quitar el pecado. Si alguno de estos pudiera quitar el pecado, entonces ¿por qué no podía quitar el pecado aquel que Dios mismo ordenó en la tierra? Si alguno pudiera quitar el pecado, entonces ¿por qué cambiar el sacerdocio y el ministerio de la tierra al cielo? Por lo tanto, por la clara palabra del Señor, es claro que el sacerdocio, el ministerio, el sacrificio y el santuario que el papado ha establecido y opera en la tierra nunca pueden quitar el pecado, sino que, en cambio, solo perpetúan el pecado, son un fraude, una impostura y la misma transgresión y abominación desoladora en el lugar santísimo. Y que esta conclusión y declaración acerca de lo que realmente es el sistema papal no es exagerada ni descabellada, es confirmado por las palabras del cardenal Baronio, el analista estándar del papado. Escribiendo sobre el siglo X, dice: en este siglo se vio la abominación desoladora en el templo del Señor, y en la sede de San Pedro, reverenciada por los ángeles, fueron colocados los más malvados de los hombres, no pontífices, sino monstruos. Y el concilio de Reims en 991 declaró que el papado era el hombre de pecado, el misterio de iniquidad. A. T. Jones, The Consecrated Way to Christian Perfection.